Hola Sharon, saludos desde McKinney, Texas. Aquí está un poco frío los últimos días y expectante el día de hoy con este inicio de esta serie de Adviento desde el punto de vista, obviamente, de lo que Dios quiere decirnos, pero desde el punto de vista de la historia de varias mujeres que nos va a recordar quién es Dios y lo que Él tiene para nosotros. Muchos asocian la celebración de Adviento con una actividad que le corresponde solamente a la liturgia católica, pero no es así, ¿verdad, Sigrid? No, no es así. Es una de las tradiciones cristianas bueno, no sé si han escuchado, pero que nos preparan y que unen el pasado bíblico, ¿verdad? Con nuestro presente y con nuestro futuro. Es una de las tradiciones cristianas que se dejó de utilizar en el ámbito más evangélico por muchos años, pero que ahora se está retomando por lo que significa este tiempo de preparación para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Excelente, gracias por ese contexto y a mí me encanta pensar que nos estamos preparando, porque cuando hablamos de Adviento es un tiempo de expectativa, es un tiempo de espera, estamos preparando nuestros corazones a través del encuentro que tenemos con la palabra de Dios. ¿Y en qué estamos preparando nuestro corazón? Pues en este momento tan especial de la Navidad, de la Natividad. Estamos preparándonos para el momento más importante, el inicio de la liturgia del año cristiano, con el nacimiento, el recordatorio del nacimiento de Jesús. Y ahí hay muchas conversaciones que si Jesús no nació en diciembre y que por qué celebramos en diciembre, pero yo siempre le digo a la gente, qué bueno es que el mundo entero se detiene en una fecha del año, sea o no sea, para recordar que hay un antes y un después de Cristo en la historia de la humanidad. Sí, definitivamente. El hecho de que Dios se hiciera como uno de nosotros y viniera a este mundo cambió toda la historia, el antes y el después. Cambió la historia de la gente que estuvo ahí presente y que lo vio y que caminó con él, y cambió la historia de nosotros 2000 años después. La historia que ha impactado nuestra vida y la vida de generaciones en el transcurso de estos un poco más de 2000 años. En él encontramos, como dice este tiempo, esperanza, amor, gozo y paz, que como en ningún otro lado, ¿verdad? Que no encontramos como en ningún otro lado. Cuando también hablamos de Adviento, no solamente vemos hacia atrás el pasado, sino también vemos hacia el futuro. Hay una promesa que se hizo de que iba a venir un redentor, y ahorita vamos a retomar ese tema, ¿verdad? De ese primer auditorio que era el pueblo judío, expectantes ante esta realidad de un Mesías que iba a traer liberación. Pero después está la promesa que nosotros, el segundo auditorio, la Iglesia de Cristo, espera con el retorno de Cristo al mundo ya como un rey, como un señor, como un juez. Sí, lo explicaba el domingo en la iglesia, es una esperanza que Dios dio desde la creación del mundo después de la caída, ¿verdad? Y que permeó la historia del pueblo judío a través de los líderes que Dios levantó, a través de los salmistas, poetas, profetas que Dios utilizó para recordarnos que Él tenía un plan de redención para nosotros, para la humanidad, y afecta ese presente, afecta nuestro presente ahorita y afecta esa esperanza eterna de salvación, que no es solo el aquí y el ahora, sino es la esperanza que tenemos en Él de una vida eterna y que Él va a reinar por siempre en la humanidad. ¿Verdad? Nosotros somos creyentes, nos congregamos, adoramos, celebramos la presencia del Señor con nosotros, pero eso es como cuando hablamos de que ocupamos un redentor. La pregunta que viene es, ¿por qué ocupamos un redentor? ¿Qué pasó en la historia que hizo que el redentor tuviera que venir a este mundo? Es interesante porque esto nos lleva al inicio, a la creación. Esto nos lleva a ver el plan original de Dios al crear a la humanidad. Adán y Eva, creados para tener una relación de intimidad con el Dios, con el Creador. Es una relación perfecta, una relación donde había una perfecta salud, una perfecta paz, una perfecta comunión, había de todo. Le mencionaba a Antito de salir
al aire, ¿verdad? Que en esta historia encontramos que Adán y Eva tienen un origen compartido, ¿verdad? Un destino compartido. Dios les dijo, van a sojuzgar la tierra, tienen autoridad, les dio la autoridad a ambos, pero también tienen una tragedia compartida. Y aquí en esta tragedia, en ese acto de desobediencia a lo que Dios había dicho, es donde es interesante porque sí hay consecuencias, pero donde encontramos la mayor expresión de gracia y esperanza para la humanidad. Dios mismo diciendo en medio de nuestra desobediencia, no se preocupen, aún así yo tengo un plan, yo voy a hacer algo por ustedes. Pero no nos detenemos a pensar que el escenario de ellos era perfecto, como lo acabas de decir. Pero no tenían motivo para qué ir al árbol de la ciencia del bien y del mal. No había un motivo, no era que era el único lugar donde iban a conseguir alimento. Al contrario, eran ricos en una alimentación, en una compañía entre sí mismos, sus seres humanos, pero también con la creación de Dios en general. Y sin embargo, en medio de eso, surge esta situación donde el ser humano no se conforma a ser siervo, sino que quiere ser Señor. Podemos hablar un poco de esto, ¿verdad? De esa situación de que a veces no estamos conformes en nuestra condición de siervos, sino que queremos ser Señor. Estaba leyendo en la escritura, en Génesis capítulo 1, 2, 3 hasta el 4, que Satanás, ¿verdad? El enemigo tentó a Eva en tres facetas de la naturaleza de uno como humano, ¿verdad? Y eso que estás diciendo de la no satisfacción, ¿verdad? Le tentó en el hambre física, dice, mira, es algo bueno para comer, ¿verdad? Así se lo presentó. Le tentó en el sentido estético, a los ojos, ¿verdad? Por eso muchos años en el Nuevo Testamento encontramos la vanagloria de los ojos, entra por los ojos, ¿verdad? Ese sentido agradable, es agradable, dice, no solo es bueno, sino es agradable para comer. Y le tentó en esto que acabas de mencionar, querer tener conocimiento y poder, querer alcanzar sabiduría, querer ser nuestros propios dioses, querer dirigir nuestra vida hacia donde nosotros creemos que debemos estar, controlar, es el control, lo que hay detrás de ser mi propio Dios. Lo que pasa es que el acto de la desobediencia trae consecuencias. Trajo consecuencias para Eva, trajo consecuencias para Adán, trajo consecuencias para la humanidad como bien dijiste, y trajo varias cosas, culpabilidad, trajo vergüenza, trajo eludir la responsabilidad. Cuando Dios confronta a Eva, le dice que Eva le dice, oh no, fue la serpiente, y cuando Dios confronta a Adán, le dice, no, fue la mujer que me diste. Entonces está todo esto que hay detrás, trajo temor, trajo separación, trajo consecuencias hasta en las generaciones, no solo los hijos de Adán y Eva, sino que trajo consecuencias para las generaciones futuras, nosotros, el pecado original con el que nacemos. Lo que más interesante de esta historia, y aquí es donde vamos a lo increíble que es nuestro Dios, no solo es que Adán y Eva tienen un origen compartido o tienen un destino que cumplir o tienen una tragedia como la que estamos hablando, es que hay una esperanza compartida. La promesa de Dios de que Él iba a traer redención a ellos y a todas las generaciones. Dios no solo perdona, Dios no solo los busca, Él llega al huerto del Edén y los busca y los llama, y los encuentra, ¿verdad? Sino que Él los perdona. Y en ese acto, porque Dios es justo, hay consecuencias. Sí, hay consecuencias, y como las que acabamos de decir, y las consecuencias es que en medio de las cosas, Eva iba a tener que buscar, ¿verdad? Iba a tener dolores, y Adán iba a tener que ir a la tierra a trabajar duro, ¿verdad? Hasta la tierra tiene consecuencias. Hasta por eso otra vez Romanos dice que la tierra gime por el día de su redención, porque otra vez hay consecuencias. Y aquí es donde está la promesa, Génesis 3:15, ¿verdad? Esa es una tremenda promesa, ¿verdad? Porque en medio de todo el proceso de juicio, de castigo, de culpa, estamos viendo también la gracia y la misericordia de Dios reflejada.
Así que Amén. sí, Así sería es. lindísimo que leamos este pasaje. Sí, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Entonces, esa es la promesa, la primera palabra de profecía que Dios hace, que va a venir, dice, perdón, que él va a venir un redentor. Y este redentor dice, sí, la serpiente le va a herir en el talón a la mujer, pero es una herida que se puede sanar. Es una herida que se puede sanar, me hiere, pero se sana. Pero dice que la simiente de la mujer le herirá en la cabeza. Si usted le da un golpe certero en la cabeza, muere, ¿verdad? Muere. Y eso habla que este redentor va a venir a darle un golpe en la cabeza al pecado y encontraremos victoria en él. Ese Mesías, el Dios con nosotros. ¿Qué habrá pasado por la mente de Eva? ¿Qué estaba pasando por la mente de Eva? ¿Qué estaba pasando por la mente de Adán? Sí. ¿Verdad? O sea, no sé, estaban haciendo la tarea, tal vez con una bitácora, poniendo los nombres a los animales, y llega ese momento donde están en el lugar que no deben estar, en la conversación que no debieron tener, y analizando propuestas que no eran viables para su vida. Y viene ese momento tan terrible del pecado que, como bien nos acabas de explicar, hombre y mujer comienzan a culparse, no asumir las culpas, sentir por primera vez el sentimiento de te decepcioné, te fallé, ¿qué hice? Si hubiera huido, si no hubiera, y todos los si hubiera que tanto vienen a nuestra vida, y hacer esa comparación de esas decisiones que diariamente nosotras tenemos que tomar también. Como bien lo decías, yo estuve leyendo, ¿verdad? Y yo dije, qué increíble, porque es lo mismo que experimentamos nosotros. A nivel de tentación, Satanás sigue usando lo mismo, lo usó con Jesús. Si usted se da cuenta, usó lo mismo con Jesús. Apeló a la necesidad física, apeló a lo estético y apeló a la autoridad, o sea, a tener poder. Es la misma tentación. Satanás usa lo mismo con nosotros. Entonces, esto uno nos prepara a, esto nos debe alertar para prepararnos cuando viene la tentación, ¿verdad? Va a entrar por alguna de esas tres áreas y eso es algo importante. Pero la otra cosa es, o sea, en medio de todas estas cosas, encuentro perdón, o sea, como lo mencioné, Dios lo buscó, Dios me busca. Dos, Dios me perdona si vengo a él arrepentido. Y tres, encuentro gracia en él, gracia en él. ¿Dios había pecado? No, pero de él viene la redención porque necesitamos el perdón de nuestros pecados y de él viene la solución. Y en medio de nuestras situaciones actuales, en medio de las mismas presiones que tenemos, como las tuvo Eva en aquel momento, podemos acudir a él. Claro, hay lecciones de vida. Eva tuvo que aprender y Eva aprendió y hubo consecuencias en la vida de ella y de toda su generación. Hubo consecuencias personales, físicas, en el dolor a la hora de tener hijos. Hubo consecuencias en su matrimonio, esa relación que era perfecta al inicio una completa unidad, eran uno solo, ahora empiezan a haber rencillas, ¿verdad? Por causa del pecado y ese matrimonio donde era una unión de iguales, porque fueron creados iguales, se ¿cómo lo puedo decir? Se desbarata de alguna forma y pues ahora las consecuencias que hay en nuestra vida y hubo consecuencias en las generaciones. Pero en Cristo, y esta es la promesa, esta es la esperanza que tenemos en Cristo encontramos la promesa para nosotros como personas, como mujeres, encontramos la promesa de perdón para nuestra vida, encontramos la promesa de perdón y de restauración en las parejas y encontramos la promesa de esperanza para nuestras generaciones, entendiendo que Él es el Redentor, entendiendo que Él es el vencedor, entendiendo que ese Mesías vino a, 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 a derrotar todas las consecuencias del pecado y a darnos libertad, una libertad que nadie más nos puede dar. Qué lindo, Silvia, esto que dices, porque es muy acorde a lo que nosotros estamos esta semana recordando, que este es un tiempo de esperanza. Este es un tiempo de esperanza. Eva se equivocó. Adán también se equivocó. Las consecuencias las vivimos. Y yo creo que
ahora que estamos en medio de una pandemia, ¿verdad? Y estamos impresionados de cómo algo tan pequeño como es un virus le tiene al mundo de cabeza. Podríamos hacer esa analogía de que de la misma forma actúa el pecado. No lo vemos, ¿verdad? Lo minimizamos y sin embargo también destrozó esa relación que había con el Señor, esa comunión perfecta, y hasta hoy estamos viendo las consecuencias que el pecado ha traído sobre la humanidad. Y ese Amén. antídoto es Cristo. Él ha traído redención, perdón, salvación, misericordia. Y sabe lo que yo encuentro siempre en la palabra del Señor, y lo aprendí de una tremenda mujer de Dios, una misionera de nuestra iglesia del Nazareno, Mary Lou Riggle. La gracia de Dios siempre está presente. La gracia de Dios siempre está presente. Adán y Eva se equivocaron, pero Dios le dijo a Eva, tranquila, porque por medio de la mujer vendrá el regalo del Salvador, del Redentor del mundo. Tan, donde usted se siente pues totalmente no digno, y Dios te levanta la cabeza y te afirma el rostro y te dice, hay esperanza. Y va a ser por medio de una mujer como tú que va a haber esperanza para el mundo. Porque hemos escogido el Señor escogió ese medio. Pudo haberlo hecho de una forma sobrenatural, pero escogió esa redención para la misma mujer, al ser ella la favorecida para traer a luz al Hijo de Dios. Adelante, sí. Es su gracia. Yo siempre he dicho que es su gracia, es su amor para nosotros, que nosotros no merecíamos, que nos sostiene. Yo siempre digo, su gracia es suficiente para nosotros. Y aunque no lo veamos en esos términos, la historia de Eva es interesante porque no se habla mucho de Eva, no se habla mucho después de esto. Es más, la Biblia no menciona si ella, cuándo murió, no menciona nada acerca de su muerte, pero este versículo es una marca, es el recordatorio de la gracia de Dios, a pesar de que tú fuiste la primera, por así decirlo, a pesar de que tú caíste de primero y que caíste en la tentación y como algunos dirían, ay no, y hasta llevó al esposo a pecar, ¿verdad? Porque hay de todo, ¿verdad? Hasta llevó no me voy sola, que caiga él conmigo, ¿verdad? Hasta llevó al esposo a pecar. Dios muestra su gracia, ¿verdad? Y hay un libro que estaba leyendo, Dios, Hombre y Salvación, muy conocido para la iglesia nazareno. Alan Richardson dijo, recuerden, la Biblia es un libro de testimonio, no de argumento. Y estos son los testimonios que encontramos en la Escritura. Testimonios de la gracia de Dios redimiendo a las personas. Eso quiere decir salvándolas, trayendo salvación, trayendo liberación, trayendo libertad a todas las cosas que cargamos en nuestra vida, culpa, vergüenza, eludir las responsabilidades, todo eso en la gracia de Dios es quitado y es puesto en lo que dice Isaías 9, 6, 7, ¿verdad? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto que al inicio trajo el pecado es lo que el Mesías viene a hacer, a darnos consejo, darnos su paz, darnos su poder por medio del Espíritu en nosotros. Eso es gracia. Eso es gracia. Y esa gracia la vivió Eva. Yo creo que desde ese momento en que el Señor le dice, pero tu hijo, ¿verdad? El hijo de la mujer vencerá, ¿verdad? Vencerá. Yo creo que desde ahí ella sintió que había esperanza. Y creo que hubo otro segundo momento donde esa esperanza queda reafirmada en su corazón, y es cuando el Señor les hace abrigos para sus cuerpos de piel. Estaban sus cuerpos cubiertos con hojas, ¿verdad? Leemos esto en la historia de Génesis 3. Estaban ocultos, sentían vergüenza y cubrieron su cuerpo con hojas. ¿Y qué pasa con las hojas? Se marchitan. Pero el Señor les da una manifestación de su gracia, dándoles abrigos de piel, el primer sacrificio que tuvo que haber, ¿verdad? Para poder hacer abrigos de piel. Así que estamos hablando, para ponerlas en contexto, sobre este tiempo de Adviento y cómo estamos en la semana en que encendemos la vela de la esperanza. Y nosotros encontramos que en la vida de Eva hubo esperanza. Se equivocó, pecó, fue tentada con lo mismo que usted y yo vamos a ser tentadas. Fue tentada con lo mismo que Jesús
fue tentado. Y usted dice, ay, caramba, no escuché esa parte. Qué lástima, ya lo dijimos, pero no se preocupe. Este video queda allí en el muro y también a partir de este video vamos a escribir un blog también de Transformadas. Ya Sigrid mencionó cómo son esas tentaciones, qué áreas de nuestra vida afectan, pero también hablamos de esa redención que tenemos en Cristo. Así que usted y yo vivimos ya, disfrutamos de esa redención, hemos sido perdonadas y restauradas, somos amadas, somos aceptadas, y estamos puestas en esta tierra para inspirar a otros. Pero imagínense, la pobre Eva no tenía el conocimiento que usted y yo teníamos. Y en medio de eso, les decía que Dios afirma el rostro de Eva y le dice, pero sabes, Eva, no te desanimes, porque tu mujer tendrá un hijo que vencerá. Así les decía, la consecuencia, una de las consecuencias era temporal, se podía solucionar, pero la del Señor es fulminante, ¿no? Va a vencer el mal, va a aplastar la influencia del mal a través del Mesías. Y Eva va a sentir esa misericordia de Dios, ese perdón de Dios. Es como bueno, ustedes aquí la mayoría que están siguiendo son mujeres y está bien porque el chat es para, el perfil es para mujeres, pero eso es como cuando nuestros hijos fallan. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Le levantamos la cabeza y le decimos, no te preocupes, o sea, te equivocaste, no me obedeciste, pero sigue siendo mi hijo, te sigo amando. Eso fue lo que sintió Eva de parte de Dios. Sharon, y aquí está la esperanza que Eva puso en Dios. Yo casi que lo iba a mencionar también. Inmediatamente ella no lo vio. Ella pudo haber dicho, mis hijos, uno de ellos va a ser el Redentor, ¿verdad? Pero tiene a Caín y Abel, y uno es un adorador, ¿verdad? Y el otro, no. Y pasa todo lo que pasa, porque no vamos a entrar ahí, y luego viene un tercer hijo, Seth, ¿verdad? Y entonces ella pudo haber dicho, ese es. Pero lo más interesante en el caso de Eva es que hay esperanza. Ella sabía que Dios le había prometido un redentor. Ella sabía en su corazón que Él vendría y nos proporcionaría victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Ella lo había experimentado de primera mano, lo había tenido ahí cara a cara. Y yo creo que la esperanza de Eva es, ella podría decir, y nosotros lo podemos decir aún en medio de las situaciones que estamos viviendo, puedo contar con la fidelidad de Dios. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Esa es la esperanza. Si Él lo dijo, Él me va a perdonar y va a proveer una salida para encontrar perdón de mis pecados. Puedo confiar en sus promesas y puedo tener fe en su bondad. Y esta es la historia de Eva. Esta es la historia que aún en medio de todas las cosas que vivió, de sus equivocaciones y de las consecuencias que trajo para ella, para su familia y para sus hijos y para la humanidad entera, ella sabía que podía esperar en su Dios, en Dios, el Dios de gracia, el Dios cumplidor de promesas, ¿verdad? El Dios, a mí me encanta decir esto, Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que estaba con ella. Hoy hemos hablado de Eva y la otra semana, ¿de qué vamos a hablar, Sigrid, la próxima semana? La próxima semana vamos a hablar de Elizabeth y María. Exactamente, entonces vamos a hablar del Dios de los imposibles, ¿no? A través de este relato y este hermoso encuentro de María y su prima Elizabeth. Entonces, les motivamos a regresar a este video, a compartirlo con otras personas, a hacer lo suyo. Este discurso que estamos haciendo nosotros, de hacer lo suyo y poder compartirlo con sus propias palabras a otras personas. Y gracias por estar con nosotros en esta media hora de conversatorio. Gracias por hacernos recordar que la misericordia de Dios está disponible desde el día 1 para nosotros. Desde el día en que la hombre y mujer se equivocaron y desobedecieron el propósito de Dios, la ley de Dios que era específica para sus vidas, desde ese día el Señor le dijo, hay esperanza, tendrás un hijo que vencerá el mal. Sí, Eva se aferró a aquella palabra, yo me equivoqué, pero un día, así como entró el pecado, un día vendrá el antídoto para liberarnos del pecado. Y yo me imagino a Eva diciéndole a sus hijos, saben, su papá y yo nos equivocamos, pero el Señor me prometió que el hijo de la mujer, no sabemos cuántos años van a pasar, a lo mejor eres tú,
Abel, a lo mejor eres tú, Caín, a lo mejor eres tú, Seth. Y yo imagino de generación a generación las mujeres en esa expectativa, porque Adviento es expectativa, Adviento es espera. ¿Y cuánto tiempo pasó para que ese anuncio llegara a una mujer que le dijera, bendita eres tú entre todas las mujeres porque Dios te escogió? Y amadas amigas, yo quiero decirles que cada una de las que están aquí son escogidas por Dios. Y Dios tiene planes de bien y de paz para cada una de ustedes.